Perfecto. Ya hemos encontrado, hermanos, todos estamos en Oseas 6:3. Perfecto, perfecto. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Ya es fin de año, increíblemente. Ya pasamos Navidad. Ya estamos todos bien comidos, bien tomados de chocolate. Y continuamos, ¿no? Hemos estado con las fechas de, no sé, pavito, chocolate y regalos, ¿no? Y regalos. ¿Todos han recibido regalos, hermanos? ¿Todos han recibido regalos? Muchos, ahí está. Ok. Qué buena, qué genial, qué lindo. Bueno, precisamente quiero empezar la prédica del día de hoy haciendo una ilustración de un regalo, aprovechando. ¿A quiénes de ustedes les gustan los regalos, queridos hermanos? Con una timidez impresionante. Sí, amén. Sí, nos gustan los regalos. Ahora, quisiera empezar con esta ilustración. Imaginen que les entrega un regalo así bonito en una caja así hermosa, envuelto de forma exquisita, así bien dobladito, perfecto. Encima, encima de esa caja tiene un moño impecablemente hecho. Así. No solo eso, está con una tarjetita, con una dedicatoria a tu nombre. Para Jacob, con cariño. Y con unas letras así hermosas, ¿no? Así, hermosas. Miren de cada uno de vuestros nombres, les regalan ese papel. Les entregan ese regalo. Y tú, desde luego, lo recibes con una emoción. Y esta emoción es cada vez más creciente, ¿no? Lo recibes, lo recoges y abres el regalo. O como lo abro yo, diente, ¿no? Abres el regalo y te das con la sorpresa de que es una caja vacía. ¿Cómo se sentiría? Indignados, decepcionados, porque toda esa belleza exterior solo escondía un vacío profundo. Se sentirían decepcionados, ¿verdad? Bueno, hermanos, así es como Dios nos ve cuando nos acercamos a Él solo con rituales vacíos, sin un corazón sincero. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de eso, queridos hermanos, ¿sí? Vamos a estar en Oseas 6:3 al 6, vamos a leer las Escrituras. Dice así la palabra del Señor en Oseas 6:3 al 6. No sé qué ha pasado con la pantalla, hermano, por favor. Ok. Una pequeña corrección. La vez pasada explicamos hasta Oseas 6, entonces el día de hoy va a ser a partir de Oseas 4 al 6. ¿Sí? Por favor, pequeña aclaración. Vamos a estar en el versículo 4. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque la lealtad de ustedes es como nube matinal y el rocío que temprano se desaparece. Por lo tanto, los he despedazado por medio de los profetas, los he matado en la palabra de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe en la prédica del día de hoy. Vamos a orar para que el Señor nos hable hoy día, queridos hermanos. Que este no sea un tiempo vacío, que este no sea un tiempo en vano. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Oh, Señor, esa gloriosa palabra, Señor, que tú nos has dado. El privilegio enorme, Señor, no solamente de tu palabra, sino el privilegio de poder reunirnos, Dios mío, libremente. De tener, Señor, esa libertad de poder exponer tu palabra, Señor. Dios Santo, te pido que en este día obres en nuestros corazones. Oh Padre Santo, qué misterio que escojas a hombres imperfectos, Señor, para dar semejante responsabilidad, pero tan grande honor, Señor, de predicar tu palabra.
Padre Santo, dame, Señor, la claridad para explicarla. Y, Señor, que tengamos corazones que la reciban con humildad. Corazones que lo abracen, que abracen tu palabra y tu verdad, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Y que alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Nuestra prédica del día de hoy, hermanos y hermanas, inicia diciendo: ¿qué haré contigo, Efraín? Desde luego hablando Dios. ¿Qué haré contigo, Judá? Hablando de Israel, desde luego, porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Si han estado, queridos hermanos, la semana anterior Israel estaba rebosando de emoción, ¿no? Israel estaba hablando y estaba diciendo: busquemos al Señor, porque Él dice que busquemos su rostro, nos arrepintamos, busquemos su rostro y busquemos al Señor. La semana pasada estábamos viendo un Israel que decía: vamos, esforcémonos por conocer al Señor, busquémoslo. Y la semana pasada nuevamente veíamos a un pueblo de Israel, emocionado, ¿no? Emocionado y compungido por sus pecados. Si han estado la semana pasada, y gracias a Dios lo tenemos grabado, los invito a ver. Las palabras de la semana pasada fueron muy profundas y muy interesantes, porque en primer lugar ellos notan que hasta que ellos se arrepientan y busquen el rostro de Dios, no iban a haber cambios. Entonces ellos se dan cuenta, entonces dicen: vamos a buscar a Dios, esforcémonos por conocer a Dios. ¿Recuerdan? En esas estaba el pueblo de Israel. Pero toda esa emoción que estábamos viendo la semana pasada recibe un golpe de realidad en el versículo número 4. Y miren cómo responde Dios ante esa emoción sincera, si puedo decirlo así, de parte de Israel. La semana pasada estábamos viendo a un pueblo exultante, ¿no? Exultante. Vamos, busquemos a Dios. Y en el versículo 4, el Señor dice: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Noten, hermanos, que las Escrituras, la respuesta de Dios no es: wow, se dieron cuenta, vengan aquí, ven el abrazo. La palabra del Señor pareciera que recibe con recelo las palabras de arrepentimiento, las palabras de ruego y confianza que da el pueblo de Israel. Este versículo nos deja un poco pasmados, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, van con una emoción y la respuesta es un hielo, un témpano de hielo. Y es así como está el Señor. Dios no dice nuevamente: vengan, ok, se han dado cuenta, vengan acá. La respuesta es más bien: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Y abajo nos responde por qué. Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como rocío que temprano desaparece. Ahora, Dios nos está mostrando algo muy profundo y muy triste en esta declaración. Nos está mostrando que el arrepentimiento de Israel, aunque era muy emocional, muy, ¿cómo decirlo? Muy vívido, muy emocional, a pesar de que en ese momento sentían que era real, la palabra de Dios aquí dice que ese arrepentimiento era superficial. Y en un sentido decían lo que decían solo por la emoción del momento. Y esa es una triste declaración de parte de Dios. Porque Él finalmente está diciendo: ustedes están emocionados, pero esa emoción que ahora me muestran, esa emoción de querer buscar a Dios ahora, ¿saben cómo es? Es como nube matinal. Y es como el rocío que temprano desaparece, dice la palabra del Señor. Por favor, si me pueden acompañar a Salmo 78, 34. Vamos ahí, por favor, Salmo 78, 34. Entonces, queridos hermanos, vamos a leer Salmo 78 del 34 al 37. Este salmo revela hasta qué punto
puede ser falsa tal diligencia? Vamos a ver, ayúdenme por favor con vuestro amén si ya lo han encontrado. Perfecto. Dice así la palabra del Señor, Salmo 78 del 34, vamos a leerlo hasta el 37. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y si se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Entonces, hermanos, ustedes están viendo, la palabra de Dios muestra nuevamente cuán superficial puede ser esa emoción, cuán superficial puede ser esa convicción de Dios. Nuevamente, la semana pasada estábamos viendo un Israel exultante, parecía convencido, parecía arrepentido. Pero Dios está diciendo que ese arrepentimiento, aunque se veía en ese momento real y vívido, era solamente un arrepentimiento superficial. Y el Señor lo compara ¿con qué? Lo compara con la nube matinal y el rocío. Cosas que están por un momento y que son reales, pero solamente es cuestión de esperar un poquito de tiempo para que desaparezca. Y eso es triste, hermanos. Eso es triste porque, en primer lugar, dice, vuestra lealtad es como nube matinal. Esa nube matinal que está ahí, la ves, es real, pero va a desaparecer más temprano de lo que te imaginas. Esa es la comparación que está haciendo Dios con la fe que ellos profesan, que ellos sienten tan real. Y por si fuera poco, también dice, como el rocío que temprano desaparece. ¿Han visto las gotitas de rocío? Están bonitas, es agüita, ¿no? Pero finalmente viene el sol y ese rocío finalmente se evapora y queda ahí. Y es fuerte lo que está diciendo Dios aquí al pueblo de Israel. Está diciendo que el ruego y súplicas dichas por Israel son superficiales. Entonces, acá nos está mostrando que Israel desconoce el amor fiel que Dios está buscando. Nuevamente, notemos la profundidad de esto, hermanos. No está diciendo solamente que es una emoción superficial, acá está mostrando que Israel desconoce el amor fiel. Atención, hermanos, ellos la semana pasada estaban diciendo, conozcamos a Dios, Él nos va a perdonar. Y eso es cierto. Pero Dios con esta respuesta nos está mostrando que aunque ellos podían articular las verdades de Dios, ellos en realidad no conocían esas verdades de Dios. Y qué desgracia, hermanos. Qué desgracia porque a Dios nadie lo engaña. Qué desgracia porque Dios finalmente les muestra quiénes son detrás de sus bonitas palabras. La semana pasada, hermanos, las palabras de Israel fueron hermosas, profundas, bíblicas. Claro que sí. Pero qué decepción que finalmente Dios muestre que lo que decían no era, lamentablemente no era lo que creían. ¿Y cuál era la prueba irrefutable de eso? Sus vidas, su vida práctica. Porque aunque con su boca hablaban cosas bonitas, sus hechos decían exactamente lo contrario. Vuestra lealtad es como nube que desaparece y como rocío, dice la palabra de Dios. Ahora, esa palabra lealtad que está en vuestras Biblias, en realidad viene del hebreo chesed, que tiene un significado en realidad mucho más rico. No solamente significa lealtad, implica el concepto de misericordia, de piedad, de amor. Entonces Dios está diciendo que su misericordia, su piedad y su amor son eso. Son nubes que desaparecen. Son rocío son gotitas de rocío que están, sí, pero solamente por un rato. Porque solamente es cuestión de un poquito de tiempo para que desaparezca. Vuestra lealtad es como eso, dice la palabra del Señor. El profeta dice que la bondad de ellos fue un espectáculo de excelencia fingida. No había en ellos ninguna bondad sólida. No había en ellos ninguna bondad sólida, hermanos. No había en ellos ninguna bondad sólida interna, sino que tan solo era de esa clase de bondad fugaz.
una bondad fugaz, una misericordia fugaz, un amor fugaz, una piedad fugaz. Tenían solo la apariencia de bondad, hermanos. Versículo 5 dice, por tanto, los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como luz que sale. En el versículo número 5, la palabra está diciendo que ahora sus profetas van a ser el instrumento para matarlos. Ahora, eso es en sentido figurado. No es que los profetas literalmente iban a destrozarlos, pero lo que está queriendo decir es que al principio el mensaje de los profetas para ellos eran arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Ese era el mensaje de los profetas. Pero ahora, como ya hemos visto las semanas anteriores, el mensaje de los profetas ya es una sentencia. Ya es una sentencia. Dios había utilizado a los profetas para reprender y corregir al pueblo de Israel por sus pecados y por sus transgresiones. Sus profetas se habían esforzado mucho por ellos, los habían amonestado de sus pecados, les habían advertido de los peligros de entregarse a sus pecados. Pero finalmente las palabras de Dios no habían sido alimento para el pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios ahora dice que a través de los profetas ya no tiene ese mensaje de advertencia, el mensaje ahora es de sentencia. Ahora, hermanos, vamos a ir al versículo más álgido del día de hoy, y es el corazón de la predica del día de hoy. Y dice así, versículo número 6, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Lo voy a leer nuevamente, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Nuevamente, esa palabra lealtad no solamente es ser leal a. Esa palabra lealtad tiene un significado rico nuevamente, significa misericordia, bondad, incluso significa santidad. Entonces dice el Señor, yo me deleito más en vuestra misericordia, en vuestra bondad, en vuestra santidad, que en vuestro sacrificio. Hace una comparación acá, la vida práctica que ellos tenían con los rituales externos que ellos estaban haciendo. Porque el pueblo de Israel hacía los rituales, ¿correcto? Habían rituales que hacer en el Antiguo Testamento. Habían cosas que hacer, habían rituales que hacer en el Antiguo Testamento. El problema es que su vida práctica era otra cosa. El pueblo de Israel hacía esos rituales. No faltaban los rituales. Lo hacía, es más, de una manera solemne. Dios mío, esto que lo otro. Pero su vida práctica era un desastre. Entonces, en ese sentido, Dios dice, más me deleito en vuestra misericordia. Más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Y más me deleito en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. En este versículo está haciendo esa comparación. Su vida práctica con los sacrificios de holocaustos que hacían. No estaban mal los sacrificios de holocaustos. Recuerden que Dios mismo había ordenado que se hagan sacrificios de holocaustos. Pero nuevamente, estos sacrificios y estos holocaustos eran un recordatorio de que ellos tenían que vivir de una manera determinada. ¿Y cuál había sido el gran error del pueblo de Israel? Israel pensó que podían cumplir con las formas, con ir a hacer los holocaustos, los sacrificios, y al mismo tiempo podían vivir como les daba la gana. Y de paso, por si acaso, ir a otros dioses, ¿no? Otros dioses que nos puedan ayudar, a los Baales. Es aquí donde Dios les dice, más me deleito en vuestra lealtad que en el sacrificio. Y esto es chocante porque aquí, tal vez Dios menciona esto para mostrar la diferencia entre el Dios al que abandonaron y los dioses a los que acudieron. Piensen en esto, hermanos. Especialmente en el libro de Oseas nos muestra que el pueblo de Israel había caído en una prostitución, se había prostituido, había engañado al único Dios verdadero y se había ido con otros dioses falsos. ¿Por qué? Porque aparentemente estos dioses falsos les daban cosas más rápido y más interesantes que Dios.
Pero miren, el verdadero Dios no se proponía nada excepto que fueran hombres buenos. ¿Por qué lo digo? Acá tenemos el único, pongámonos en el lugar de Israel. Acá tenemos el único Dios verdadero y acá tenemos todos los amantes, ¿sí? Todos los amantes, los Baales. Se han puesto, si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que Dios quería de ellos? ¿Y qué es lo que los dioses falsos querían de ellos? El verdadero Dios no se proponía nada excepto que fueran hombres buenos y vivieran vidas buenas para su propio bien. ¿Por qué Dios le había dado su ley a Israel? ¿Por qué Dios les había dado parámetros a Israel, a ese pueblo? ¿Para que estén incómodos esas leyes? ¿Para que estén encorsetados? ¿Para que estén limitados por sus leyes simplemente? No, Dios le dio lo que le dio a su pueblo para que fueran hombres de bien y por su propio bien. La ceremonia de honrarle con sacrificios era una de las cuestiones menores de su ley, por si acaso. Y miren cómo dice Miqueas 6. Vamos por favor a Miqueas 6, del 6 al 8, lo vamos a leer por favor. Miqueas 6. ¿Han encontrado a Miqueas? Amén. ¿Dónde está? A ver, hermano. Detrás del pastor Joe. Detrás del pastor Joe tenía que contestar, hermano. Amén. Miqueas 6, de 6 al 8, dice así la palabra del Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. En el Antiguo Testamento, aún en Oseas nosotros vemos, hermanos, que Dios requería de la santidad. Él se gozaba en la santidad de sus hijos, de las personas que iban a creer en Él. Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. La vida práctica le interesaba a Dios sobre todas las cosas. La vida práctica le interesaba a Dios por encima de las formas, de los holocaustos. Más. Ahora, yo les decía que comparen. ¿Qué es lo que Dios quería de su pueblo? Una vida de santidad, para su propio bien. Ahora, ¿qué es lo que los dioses falsos querían de ellos? Los dioses falsos requerían solo eso, sacrificios. Los dioses falsos solamente quieren tus sacrificios y luego vive como te dé la gana. ¿Conocen, queridos hermanos, personas que adoran a cualquier ídolo? ¿Y qué les pide ese ídolo? ¿De casualidad les pide una vida de santidad? Pero sí les piden velas, sí les pide una arrodillada. Yo sé que a muchos no les va a gustar estas palabras. Pero los ídolos, hermanos, solamente piden eso. Las formas. Las formas. ¿Será por eso que muchos veneran tanto a los ídolos el día de hoy? Porque el ídolo solamente le pide eso. Ponme mi velita y lo demás es lo de menos. Porque los ídolos falsos les importa, porque a los ídolos falsos no les importa el bien de las personas. Al enemigo no le importa tu bien. Pero el pueblo de Israel no lo veía. Y el día de hoy también es así. Muchas veces no vemos qué es lo que Dios quiere para nosotros dentro de todas esas normas que nos dan. Para nosotros muchas veces las leyes que Dios nos da, las normas, los preceptos que Dios nos da, simplemente son limitaciones para nuestras vidas. Qué tristeza que algunos lo veamos así. Todas esas cosas que Dios estipula para nosotros, recuerden, hermanos, es para nuestro bien. A veces perdemos el punto, porque a veces simplemente lo vemos como normas. Conocen a cristianos que dicen, sí,
estoy haciendo eso, ya soy un mártir porque, ay, cómo me esfuerzo, me está costando. Antes iba a las discotecas, ahora no voy. Pero qué difícil. Y ves a esas personas con el rostro pálido, ¿no? Pálido. Pareciera que están yendo a una guerra y que no se están gozando al lugar donde van. Y es para preocuparse. Y de repente estas personas son personas religiosas. ¿Ven? Ahora, cuando el pueblo solamente presentaba una adoración externa, porque eso es lo que denuncia la palabra de Dios el día de hoy, la adoración externa. Para Dios esos sacrificios son como asesinatos. Noten. Vamos a Isaías 66:3, por favor, atención. Es de suma importancia. Vamos a Isaías 66:3. Isaías 66:3. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando yo encuentre Isaías 66:3. Vamos a ver algo sumamente importante, hermanos. Isaías 66:3. Miren, lo que Dios está denunciando es una adoración externa. Nuevamente, el pueblo de Israel pensaba que podía vivir como quería mientras ellos cumplían con la adoración externa, ¿no? Claro, vivimos como queremos, plan, 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 y ahora vamos a venir a adorar a Dios, ¿no? Vamos a presentar los holocaustos, vamos a presentar las formas, vamos a adorarlo. Pero para Dios, fíjense hermanos, esto es sumamente importante. Cuando una persona vive como le da la gana y al mismo tiempo hace los sacrificios para Dios, particularmente vamos a hablar en el Antiguo Testamento, en ellos, miren que era para Dios, a los ojos de Dios esos sacrificios. Isaías 66:3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, que era un animal impuro, recuerden, en ese tiempo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Miren, hermanos, cómo para la palabra de Dios, simplemente, aun cuando las personas en ese tiempo hacían los actos de adoración externa, aún para Dios esa adoración era algo abominable. Dios había mandado que hagan sacrificios, sí. ¿Dios se gozaba en los sacrificios? ¿Creen, hermanos, que Dios se gozaba en ver a un corderito inocente ser degollado? No, pero era necesario verlo. ¿Para qué? Para que las personas sepan que que la paga de su pecado solamente iba a ser cubierta con sangre, con un sacrificio. Era un recordatorio. Era el recordatorio que la paga de sus pecados iba a costar sangre. Era el recordatorio de que la paga de sus pecados iba a costar sufrimiento. Pero el pueblo había perdido ese punto hace muchísimo tiempo. Y ellos simplemente, bueno, matemos, ¿no? Es parte del ritual. Y miren cómo la palabra de Dios dice que aún eso es abominación para él. Es como si estuviesen cometiendo asesinato, porque habían perdido el punto, hermanos. Y veamos a dónde nos está llevando la palabra de Dios con eso. Porque voy adelantando, muchos, no sé si muchos o algunos de nosotros, porque yo no puedo ver corazones, nos entregamos a esto, a una adoración externa. Venimos a la iglesia, levantamos las manos, nos emocionamos hasta las lágrimas, pero después, saliendo por esa puerta, la vida sigue completamente igual. Y para Dios eso es una abominación. Y para Dios eso es una abominación. La siguiente comparación que hace el Señor en este versículo es: más me deleito en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. El conocimiento de Dios. Las Escrituras dicen que el Señor se deleita, uno, en una vida piadosa, como hemos visto, pero dos, su deleite está en que conozcamos a Dios. Vemos que esta lealtad o misericordia está estrechamente relacionada con el conocimiento de Dios. Es decir, Dios dice que espera de nosotros una vida de santidad, espera una vida de misericordia, de amor, de fidelidad, de lealtad,
Pero todo eso, hermanos, está estrechamente relacionado al conocimiento de Dios. Voy a citar a Juan Calvino, que dijo algo muy importante. Dice: entonces vemos que la fe no es ninguna imaginación fría o vacía. Tenemos fe cuando la voluntad de Dios nos es dada a conocer y la abrazamos. De ahí que el conocimiento de Dios sea requerido como necesario para la fe. De hecho, Juan Calvino en sus comentarios menciona a los papistas, ¿no? Que en ese tiempo hablaban sobre un concepto llamado la fe implícita. ¿Qué era la fe implícita en ese tiempo? Quería decir que es una fe, decían ellos, los papistas, que era una fe que Dios daba a las personas que no sabían nada de Él, ¿no? Entonces, ellos decían que todos tenían en cierta medida una fe, a pesar de que no conozcas la palabra de Dios. Y Calvino dice: este es un romance más que necio, pues donde no hay conocimiento de Dios, no hay ninguna religión. La piedad es extinta y la fe es destruida. Porque no vamos a tener una fe sólida, queridos hermanos, si no está plantado y fundamentado en el conocimiento de Dios. Nuestra fe va a ser como esa nube que desaparece y que ese rocío que está bonito por un rato y también desaparece, si es que no va a estar fundamentada en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Y Dios lo dice claramente: más me deleito en el conocimiento de Dios que en los espectáculos. Hermoso, hermoso. Dios se deleita cuando lo conocemos. Cada vez nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos creciendo en piedad, cuando nosotros estamos creciendo en santidad, cada vez que nosotros estamos creciendo por la gracia de Dios por la gracia de Dios, Dios se deleita. Dios se deleita. Nuestro Padre se deleita, hermanos. Pero no olvidemos, porque podemos caer en la tentación y en la trampa de pensar de que esto solamente se trata de moralismo. Porque Dios dice que esa vida de santidad, aún esa vida de cambio moral que tenemos, está fundamentado en el conocimiento de Dios. No es una moralidad vacía. No es una moralidad vacía. Debería ser una moralidad, una santidad, una lealtad, una misericordia que expresa tu vida, pero que está fundamentada en la palabra de Dios. Fundamentada en la palabra de Dios. Los hipócritas, cuando se limitan a realizar actos externos de adoración, piensan que ya han cumplido. Ese es el problema con la adoración superficial. Los hipócritas, nuevamente citando a Calvino, que llama a las personas que vienen simplemente a la iglesia para cumplir, este tipo de personas, dice Calvino, que vienen a la iglesia, pero nuevamente, no porque quieran aprender de Dios, no porque quieran conocer de Dios, sino para cumplir. Porque estas personas piensan que, bueno, Dios dice que tengo que ir a congregar, iré. Y ahora que he ido, he cumplido, ¿no? Y ahora que he cumplido, ahora, Señor, ya tienes que ayudarme, pues, ¿no? Una con otra. Estas personas no conocen a Dios, hermanos. Lo peor es que en el fondo estas personas exigen que Dios los bendiga porque ya cumplieron. Entonces, un buen afecto hacia las cosas divinas debe ser guiado siempre por un buen juicio. Y este buen juicio va a producir siempre una buena conducta. Nuevamente, conocimiento de Dios y después la aplicación a través de la fe. Esto es lo que Dios requiere de su pacto y no sacrificios y holocaustos. Acciones. La lealtad que menciona aquí, nuevamente que en el hebreo es chesed, que implica muchas más cosas, se traduce a menudo como misericordia. De hecho, la palabra más adecuada acá sería misericordia. Y las personas que tienen la versión de la Nueva Biblia de las Américas, me parece, es más, tienen ahí un pie de página que dice, oh misericordia, ¿no? Y en la Reina Valera directamente dice misericordia. Gracias, hermano. Entonces, por favor, si pueden acompañarme a Jeremías 7:22, por favor.
Jeremías 7:22. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando yo lo encontremos. Perfecto. Dice así la palabra del Señor, Jeremías 7:22 al 23. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Pero esto les mandé diciendo, escuchad qué cosa, mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Desde el inicio el Señor muestra la importancia del conocimiento de Dios, la importancia de nosotros entender cuál es la voluntad de Él. Y no solamente decir, bueno, creo, y no solamente cumplir con los protocolos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante este versículo, hermanos? Este versículo 6. Porque nos muestra algo sustancial y confrontativo para nuestras vidas. La falsa adoración, simple y lamentablemente, viene de un falso creyente. Esa es la triste realidad. Y es tan notable este versículo, hermanos, que el Señor Jesucristo lo citó 2 veces en el Nuevo Testamento. Muy interesante. Vamos por favor a Mateo 9:13. Lo cita en Mateo 9:13 y lo cita también en Mateo 12:7. Sí, vamos por favor a Mateo 9:13. Ayúdenme por favor con vuestro amén cuando estemos en Mateo 9:13. Dice así la palabra del Señor. Bueno, aquí está hablando Jesucristo. En 9:13 está citando directamente a la palabra de Dios. Recuerden que en el tiempo del Nuevo Testamento no tenían la Biblia como nosotros. Por lo tanto, Jesús no podía decir, vayan a Oseas 6:3, ¿no es cierto? 6:4, 6:5. Jesucristo directamente lo cita de manera textual. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahí en Mateo 9:13, si van ustedes al 10, dice, y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores habían venido y se habían sentado juntamente a la mesa de Jesús y sus discípulos, ¿no? Entonces Jesús estaba comiendo ¿con quiénes? Con los publicanos y pecadores. Claro, y ahí aprovecharon para acusarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En ese contexto, Jesús dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a ¿quién? Sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese es el problema, hermanos, con los hipócritas. Ellos piensan que son mejor que las otras personas. Ellos en el fondo se consideran justos. Y Jesucristo dijo, he venido a llamar justos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque si los fariseos hubiesen visto y hubiesen notado que Jesucristo era el Mesías, no hubiesen llegado a la conclusión de cómo te juntas con los pecadores. Porque ellos se hubiesen dado cuenta inmediatamente cuán pecadores también eran ellos y cuán necesitados de Jesucristo eran ellos. Pero ellos estaban muy lejos de entenderlo. En su mente había una diferencia enorme entre su fariseísmo y los pecadores. Y lo acusaron a Jesús. En ese contexto Jesús les dice, misericordia quiero y no sacrificio. Después vemos que en Mateo 12:7, si pueden saltar por favor, aprovechando que estamos en Mateo, también Jesús menciona lo mismo, en otro contexto, en otra situación, pero lo menciona. En aquel tiempo iba Jesús, versículos más arriba, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados de un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y nuevamente los empezaron a acusar, ¿por qué tienes que hacer esto? Y todo ello. Y Jesús les explica que ellos estaban tan centrados en las formas
que perdieron de vista el fondo, el corazón. Y Jesús los reprende y le dice en el versículo número 7, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. No condenarías a los inocentes. Y aún podemos leer el versículo número 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué está diciendo Cristo acá? Cristo dice que aquellos que hacen que la santidad consista en ceremonias solamente, son adoradores necios. Son adoradores necios de Dios. Y también culparon a sus hermanos sin causa y convirtieron el crimen en crimen, lo que no era pecaminoso en sí mismo. Porque ellos estaban tan obsesionados con las formas, nuevamente, que olvidaron el corazón de lo que quiere Dios. Más me deleito en la lealtad, en la misericordia. Más me deleito en el conocimiento. Entonces, Oseas, particularmente estos versículos, presentan una crítica mordaz a la superficialidad religiosa de Israel. Dios rechaza sus expresiones de arrepentimiento y confianza, comparando su lealtad con una nube, como hemos visto, o como el rocío que rápidamente se desvanece. Esta crítica, queridos hermanos, desde luego nos lleva a reflexionar algunas cosas acerca del Evangelio y acerca de los tiempos actuales. En primer lugar, quisiera hablar sobre el Evangelio y la lealtad auténtica. En primer lugar, quiero decir lo siguiente: la insuficiencia de la religiosidad externa. Por favor, vamos a Gálatas 2:16. Vamos a Gálatas 2:16, por favor. Ayúdeme, por favor, con vuestro amén cuando lo encontremos. Ven ya. Listo. ¿Sí? ¿Ya lo han encontrado, hermanos? Gálatas 2:16. Miren, al igual que Israel, nosotros podemos caer en la trampa de una religiosidad externa. Cuidémonos, hermanos, de caer en esa trampa, en la trampa de la religiosidad externa, en esa trampa de enfocarnos solamente en los rituales, enfocarnos solamente en las ceremonias, sin que haya una transformación interna genuina. Dice así la palabra del Señor en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El Evangelio nos enseña que la verdadera fe no se trata de cumplir normas. La verdadera fe no se trata de cumplir normas, se trata de una relación, hermanos, de una relación personal con alguien en particular. Y ese alguien en particular es Jesucristo. Jesucristo nos ofrece perdón y Jesucristo nos ofrece una nueva vida por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero cuidémonos, hermanos, de que nuestra vida al final del día simplemente haya sido un engaño. Porque para Dios, como lo dije al inicio, a él nadie lo puede engañar. Es una trampa caer en la religiosidad externa, hermanos. Cuán engañoso puede ser el hecho de que simplemente cumplamos con venir a la iglesia. Yo siempre lo digo, le doy gloria a Dios cada vez que llegan aquí y puedan estar sentados para escuchar la palabra de Dios. Y me alegro doblemente cuando llegan temprano, dicho sea de paso, un pequeño paréntesis. Amén, amén, hermanos, si llegan. Pero cuidémonos, porque nosotros no podemos ver los corazones de las personas. Cuidémonos de simplemente estar viniendo para cumplir y nunca haber tenido una relación con Jesucristo, creyendo en Él. Esos versículos también nos hablan sobre la centralidad del amor y la misericordia. Dios anhela la lealtad, hermanos. Dios anhela la misericordia en cada uno de nosotros. ¿Qué implica eso? Implica un amor fiel y un compromiso inquebrantable
con Él y con nuestro prójimo. Implica un compromiso. El Evangelio es la máxima expresión de ese amor, donde Dios se humilla y se sacrifica por nosotros a pesar de nuestra indignidad. Noten que Jesús dijo que la palabra de Dios dice que Dios se goza más en la, ¿cómo lo dice aquí en esta versión? En la lealtad, en la misericordia, que Dios se deleita en la misericordia. Bueno, en el Evangelio nosotros vemos la más alta expresión de la misericordia de Dios. En la cruz de Cristo nosotros vemos el amor de Dios expresado en su máximo esplendor. El Evangelio es la máxima expresión del amor de Dios y muchos ya lo hemos olvidado. El Evangelio es la máxima expresión del amor de Dios, donde Dios es quien se humilla y se sacrifica por nosotros a pesar de nuestra iniquidad. Por eso podemos decir, como dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Tercer punto, quería hablarles sobre la importancia del conocimiento de Dios. Hermanos, la verdadera fe se basa en un conocimiento profundo de Dios. La verdadera fe se basa en un conocimiento profundo de Dios. ¿Por qué muchos de nosotros no crecemos, hermanos? A mí me da tanta tristeza ver personas, tantos hermanos que he conocido en mis inicios del camino en la fe, y los he visto 5, 6, 7, 8 años después, y me he encontrado con la tristeza de que los he encontrado iguales, con sus mismas luchas, con sus mismos pecados, aún con sus mismos chistes. No hay cambio, con sus mismas inconsistencias. Obvio, yo no pido perfección, hermanos. Sería un hipócrita al pedirles perfección y sería antibíblico al pedirles perfección. Pero ciertamente la palabra de Dios nos dice que cuando Él empieza y nos transforma el corazón, sí o sí hay un cambio. Hay un cambio, tiene que haber un cambio progresivo. Claro, no es un cambio lineal como nos gustaría, una flecha plan. Es más bien, ese cambio es más bien así, ¿no? Esa mejora. Pero siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba. Pero ¿por qué hay personas que siguen ahí, en ese punto? ¿Por qué? ¿No se han preguntado, hermanos, por qué hay personas que pasó el tiempo, conocen de la sana doctrina, pueden articular, pueden compartir las escrituras, pero no hay un cambio en su vida? Es porque en realidad no hay un conocimiento profundo de Dios. Estas personas se han vuelto expertas en las formas, pero nunca hubo un conocimiento profundo de Dios. Y cuidémonos, hermanos, de solamente dejarlo en la superficie. Ese conocimiento profundo de Dios no solamente es un conocimiento meramente intelectual, sino también es un conocimiento relacional, experiencial. Es un conocimiento que nos lleva a amarle y obedecerle, escúchenme bien por favor, de corazón. Llegar a conocer a Dios de una manera tan profunda que el resultado natural sea obedecerle, sea amarle de corazón. ¿Estamos amando de esa manera, queridos hermanos? ¿De corazón? O de pronto muchos de nosotros simplemente venimos ya a la iglesia como una forma mecánica. O muchos de nosotros simplemente estamos viniendo a la iglesia para cumplir. Podemos seguir haciéndolo. No se preocupen. O mejor dicho, preocúpense. Porque la palabra de Dios es clara. Él se deleita en nuestras vidas prácticas. Y Él se deleita en que lo conozcamos a profundidad. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos, dice su escritura. El Evangelio nos revela el carácter de Dios. ¿Cómo puedo hacer para conocer más a Dios? El Evangelio. El Evangelio. Porque el Evangelio nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra su amor. Nos muestra su santidad,
Y es por eso cuán importante es meditar continuamente en el mensaje del Evangelio. Porque de pronto te parece algo demasiado obvio, ¿no? Bueno, ya sé, Dios murió por mis pecados, resucitó al tercer día, ya sé, por favor, dame algo nuevo. Grave error. Grave error. Porque precisamente el Evangelio es el corazón del mensaje de las Sagradas Escrituras. Es el corazón. El Evangelio nos revela, hermanos, el carácter de Dios. El Evangelio nos muestra su amor. El Evangelio nos muestra su justicia. El Evangelio nos muestra su gracia como realmente es. Y eso nos debería impulsar a vivir una vida transformada. Dios es quien nos transforma a través de su palabra. Dios es quien nos transforma y nos seguirá dando el crecimiento, pero a través de su palabra. Y muchos de nosotros seguimos como enanos espirituales por la simple circunstancia de que no nos damos el tiempo para conocer más a nuestro Dios. Miren cómo dice Juan 17:3. Acompáñenme, por favor, y de paso podemos aprovechar y marcarlo. Juan 17:3. Dice así la palabra del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese conocimiento, estaba diciendo que el conocimiento de Dios no solamente debe ser intelectual, sino experiencial. Y cuando digo experiencial, me refiero a que debería haber una relación entre Dios y nosotros. Este conocimiento se basa en la revelación de Dios en la Biblia, se nutre de la oración y la comunión con Dios y se fortalece a través de la obediencia de sus mandamientos. Para que no me malinterpreten, el conocimiento experiencial, cuando digo eso, el conocimiento experiencial de Dios implica una relación viva y dinámica con Él. Entonces, hermanos, yo quisiera que nos quedemos con esa reflexión, porque el tiempo ya nos ha ganado. La palabra de Dios dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Si no eres creyente, yo me he dado cuenta, hermanos, y aún la palabra de Dios lo dice, los incrédulos, los que no creen en Jesucristo, los que no creen en Dios, están tan confiados en que en el día final sus obras buenas pesen más que sus obras malas, que están tranquilos teniendo la vida que tienen. Súper tranquilos. ¿Saben qué tienen en común esas personas? Tienen esa esperanza y dicen, no, es que yo en el fondo soy bueno, mis obras malas son pocas, entonces, tranqui. Pero no pueden estar más equivocadas esas personas. La salvación solamente la encontramos con nuestra fe en Jesucristo. Pero el mensaje es más contundente también para los creyentes. Porque el problema con los creyentes, no sé quién lo dijo, ¿saben cuál es el grupo más difícil para evangelizar? Los creyentes. Los creyentes. Porque ellos saben de memoria la respuesta. Sí, Jesucristo ha muerto por mis pecados. Nada, que eso que el otro. Y cuidémonos y que sea un momento de reflexión. Si realmente nosotros amamos a Dios de corazón, ¿estamos amando a Dios de corazón? ¿O simplemente nos estamos esforzando para cumplir con las formas? Porque eso es un fracaso asegurado. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, dice el Señor, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos revelas en ella, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, perdónanos si todo este tiempo te hemos estado amando de manera superficial. Dios mío, tu palabra dice, nos ha mostrado el día de hoy, que tú buscas que te amemos de corazón. Padre Santo, ayúdanos entonces a amarte de esa manera. Aún es tu gran mandamiento, que podamos amarte de corazón, con todo nuestro ser. Ayúdanos, Dios mío, danos el don de poder amarte
y poder llevar a cabo tu obra con gozo, Señor. Dios mío, confronta los corazones de las personas que simplemente estén viviendo unas vidas superficiales, que vengan aquí simplemente por cumplir. Tú los conoces, Señor. Confróntalos y ayúdalos, Señor, a volver a la fe verdadera, que es en Cristo Jesús. Amén.